historia del cristianismo. Ujú. Una duda que me surge a menudo es, ¿cuál es la diferencia entre cristianismo, catolicismo, protestantismo? ¿Qué tienen en común? ¿Cuál es la verdadera, por así decirlo, ¿no? Ok. O cómo nacen, no sé. Explícanos un poco ese contexto de las distintas ramas, podría decirse, Ok. del cristianismo. Sí, sí, sí. Voy a tratar de ser súper puntual porque eso es un tema sumamente largo, ¿ok? Ya. Pero creo de que el cristianismo como tal, obviamente empieza con Jesucristo, Con Cristo. ¿no? Que extiende, vamos a decir, el cristianismo por medio de los apóstoles, los discípulos, y este se sigue extendiendo en ese contexto judío hace muchos años. Y, y en ese momento la iglesia era una sola, ¿no? La iglesia comienza cuando Jesucristo envía el Espíritu Santo, es decir, Jesucristo ya asciende, pasa un tiempo, envía el Espíritu Santo a morar en sus discípulos y ahí comienza la iglesia. Y ellos comienzan a predicar a otros y ellos también reciben el Espíritu Santo y llega un momento donde les llaman cristianos porque era como decir Cristos pequeños o los discípulos de Cristo. Iba siguiendo. Todas esas personas que han creído en Jesucristo y han recibido el Espíritu Santo son la iglesia. Es decir, bíblicamente la iglesia son grupos de personas que han creído en Jesús y han recibido el Espíritu Santo, no un edificio, un templo. Aquí una pregunta. Sí. ¿Y antes de Jesús, Sí, cómo se llamaba la religión o cómo sí. era Nos tendríamos que remontar a lo que era el judaísmo, el ¿no? judaísmo? Porque Ah, ya en el Antiguo Testamento es Dios levantando un pueblo para tener una relación con ellos, poniendo una serie de leyes y formas y va preparando un pueblo para él, ¿no? Y bueno, es el pueblo justamente de los judíos, de Israel, Ujú. y ellos estaban esperando el Mesías, el que Ujú. iba a venir, Ya. ¿no? Pues bueno, a salvar a su pueblo, a libertarlos y demás, ¿no? Entonces viene Jesucristo, la mayoría de los judíos lo rechazan, hay otros que sí lo reciben como el Mesías, y comienza la nueva etapa de ese pueblo de Dios, Ujú. ¿no? Que antes era Israel y que ahora es la iglesia. Ya. Y podríamos decir que ahí empieza lo que te menciono como el cristianismo como tal, ¿no? Como tal. Entonces, una sola iglesia, perseguidos por los romanos, por los judíos, por todos, ¿Por qué los perseguían? porque no se sometían al sistema. Tenían otra autoridad que era Jesús. No hacían cosas que Y la autoridad para los romanos era el César. el emperador. Ajá, el Ujú. emperador, exacto. Ujú. Entonces, el emperador era como su Dios, el Curios, el Señor. Ah, ya. Y para los cristianos era Jesús, ¿no? Ah, ya. Un carpintero que había muerto en una cruz y decían que había resucitado. O sea, Claro. ¿me entiendes? En su momento era medio loco lo Sí, que... sí, sí. Y no era lo que es hoy el cristianismo. Era como una secta de los judíos que dicen que toman pan y comen vino y que eso es el cuerpo y la sangre de su Dios que ha sido sacrificado en una cruz. ¿Qué barbaridad es esa? ¿Me entiendes? Entonces, era aberrante ese Claro. tema. Y por ende eran perseguidos, eran tomados como lo peor de la sociedad, Ujú. sin motivo, digamos, que puedan fundamentar, pero Claro. era, según la historia del cristianismo, era así. Hubo un periodo donde ellos eran asesinados por su fe, por defender su fe, eran torturados, realmente en una etapa muy dura al inicio del cristianismo. Después el emperador, una locura, el emperador Se da la vuelta. se vuelve cristiano. Sí. ¿No? Panqueque. Constantino cree en Jesucristo, gana una batalla porque, no sé, tiene una visión de la cruz de Jesús y demás, y dice, si gano, te voy a entregar mi vida. Gana la batalla y se convierte al cristianismo. Y eso cambia puede haber todo. sido una revelación verdadera de Dios al emperador. Claro que sí, es posible que haya sido real y estamos seguros de que nada de eso sale de la soberanía de Dios. La soberanía Dios sabe todo. sabe todo, controla todo, todo lo que pasa lo permite. O sea, Dios es Dios, a él nada le sorprende. ¿Me entiendes? Entonces, sí, definitivamente un momento clave donde de ser los perseguidos, la escoria y todo lo demás, al emperador volverse cristiano y resulta que ahora hay recursos, hay poder, Claro. reconocen a las autoridades de la iglesia y obviamente la iglesia se vuelve una institución prácticamente, ¿no? Que no significa que la iglesia Hay presupuesto sea... ahí.
Claro, claro. Y no significa que la iglesia sea una institución. La iglesia es lo que la Biblia dice, ¿no? Es un grupo de personas que han creído en Jesús y es como un pueblo, ¿entiendes? Pero en ese momento, esa iglesia, que era la única, se institucionaliza, recibe recursos, recibe poder, autoridad. Ahora es la religión oficial en el imperio y resulta que ahora hay obispos, hay una estructura, hay una autoridad principal. Resulta que ahora, no sé, todo se rige bajo una autoridad que dice, bueno, hay concilios, por ejemplo, donde se reúnen para definir qué es la interpretación correcta de la Biblia y qué no. Por ejemplo, ¿qué deberíamos hacer los sábados? ¿Deberíamos descansar como antes o debería ser los domingos? Bajo un estudio bíblico donde se juntan los líderes y demás, con la guía del Espíritu Santo y todo esto, bueno, concuerdan de que no, es el domingo, el sábado era el Antiguo Testamento, el Sabbat y el descanso y demás. Entonces, es como que se unifica, ¿no? Todo bajo una autoridad, ¿sí? Y le dan un crecimiento por medio de ello. Y hasta ahí, esa era la iglesia cristiana, ¿me entiendes? Es decir, está ahí todo bien. Obviamente que entendemos de qué es la iglesia católico-romana, porque el contexto donde se unifica y se institucionaliza la iglesia, pero estamos hablando de la iglesia cristiana, la única iglesia cristiana en ese momento, ¿no? Yeah. Pasan los años, no pasan pocos años. Estamos hablando de que esto es alrededor de los años 300 después de Cristo. Hasta el año 1400, o sea, pasan más de 1000 años y esto sigue igual, ¿no? El imperio sigue avanzando, la iglesia cristiana es la principal. Pasa todo lo que sabemos que pasó de las inquisiciones y demás cosas, porque ¿qué pasa? Hay poder, hay presupuesto y demás. La iglesia comienza a desviarse, la iglesia comienza a dejar un poco de lado la palabra, a corromperse. Ahora resulta que hay mucha política, resulta que los errores humanos comienzan a afectar todo y llega un momento donde ya era insostenible. Era tanta la desviación. No sé, por ejemplo, las famosas, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? De que indulgencias que tú puedes pagar para que te perdonen, para que alguien salga del purgatorio y se vaya al cielo, digamos, ¿no? Ese tipo de doctrinas que ya era el colmo, digamos. O sea, llega un punto de la desviación, ya era el colmo y los mismos católicos después lo reconocen, porque cuando surge la reforma, que no fue solamente Lutero, la gente cree que es solo Lutero, es el que era un católico, un monje, que se levanta y bueno, hace las 99 tesis en contra del catolicismo y de sus desviaciones bíblicas y las clava ahí en la puerta de la iglesia de Wittenberg, creo que se llama ahí en Alemania, ¿no? Y ahí comienza todo ese movimiento de bueno, hay que reformar la iglesia cristiana, hay que hacer unos cambios, ¿no? Porque se ha desviado. No es el primero, había otros antes de él que ya venían diciendo, che, esto nada que ver, ¿no? Esto está fuera totalmente de la Biblia, de lo que es Dios y demás. Se han desviado por completo. Pero llega un momento, pues, donde todo este movimiento que genera Martín Lutero hace que una revolución, podríamos decir, pero tratando de que la iglesia responda a todas esas críticas que realmente tenían sentido de parte de Lutero. Llega a haber un concilio incluso de la iglesia católica y se llega a reformar algunas cosas que ellos reconocen de que era un montón. Claro, pero otras no. Y hay 4 principales que no se reforman, que no se cambian y que por ende la iglesia comienza una separación. Es decir, comienza el movimiento protestante. Que considera de que esas 4 cosas que no se reformaron, y bueno, son más de 4, pero principalmente esas 4, que es las 4 solas, que se llama, las 4 solas de la Reforma, que bueno, vamos a decir que fundamenta, para no entrar a detalle, que fundamenta doctrinas importantes de la Biblia, como por ejemplo que la salvación es solamente por la fe, ¿no? O sola escritura también, que la escritura es suficiente y es la principal autoridad de la iglesia cristiana. Ese tipo de doctrinas fundamentales que no reconoce, no aparecen y que no cambia la iglesia católica. No acepta, digamos. Genera de que surja el movimiento protestante y en el movimiento protestante
o en la Reforma como tal, se comienza a levantar una iglesia, o sea, sale una iglesia cristiana de la iglesia institucional cristiana, la católica. La católica. Ajá. Yeah. Y desde el año 1500, 1600 comienza distintos movimientos protestantes. Lo que pasa es que cuando ya no hay una sola autoridad que decide todo, resulta de que... Ahí ya es libre interpretación de... No tan libre porque debería ser la Biblia la Claro. que mande, pero siempre hay, por ejemplo, no es que yo no creo que el bautismo, por ejemplo, sea así, sino que debería ser así. No es que yo no creo que se tengan que bautizar a niños, porque bíblicamente, bla, 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 creo que se tiene que bautizar solo a adultos. No, yo sí creo que tienen que bautizar a niños. Ya, entonces nos dividamos. ¿Me entiendes? Claro. Y aquí están los protestantes que bautizan niños y los que no bautizan niños. Y allá están los que hacen tal cosa, los que no hacen... Porque ya no hay un papa o una autoridad, un concilio que vaya a decidirlo. Porque eso se quedó con la iglesia institucionalizada, ¿no? Entonces, por ende, desde que llega a haber muchos movimientos protestantes, se generan diferentes denominaciones que con el largo de los años se van consolidando. Y a día de hoy, ¿sabes? Sabemos que hay los testigos de Jehová, por ejemplo. Yo diría que los testigos de Jehová tienen algo que ver con el protestantismo, pero es un movimiento que no se considera cristiano. Es decir, el movimiento evangélico protestante de cristianos no consideran que son cristianos porque niegan la deidad de Jesucristo. Que eso incluso la Iglesia Católica siempre ha sido un fundamento básico de la Iglesia cristiana, ¿no? Entonces, ¿y en qué creen? ¿Jehová? Sí, pero creen que, para no entrar en mucho detalle, que Jesús no es Dios, ¿no? Que Él es como un ángel que está más abajito de Dios, digamos, ¿no? Está Dios, que es Dios el Padre, y bueno, Jesús es una creación. Sí. Es que no es el creador. Es difícil de entender. Claro, porque Dios es Dios.